Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Retomo el Evangelio de Mateo para seguir compartiendo acerca de los milagros del Señor Jesús. El capítulo 8, del 18 al 27, nos ubica al anochecer y a la orilla del mar. Este es el mar de Galilea, donde el Señor Jesús y sus discípulos se preparaban para embarcar. Dice la Biblia, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino una escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas, y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los escribas eran personas sabias, conocedoras de las escrituras y encargados de preservarlas. Cuando las copiaban, contaban las letras y los espacios para que su trabajo fuera preciso y fidedigno. Por eso eran requeridos para enseñar la ley. En el relato es un escriba quien manifiesta su disposición para seguir a Jesús a donde él fuera. El Señor discernía los pensamientos humanos y sabía que el espíritu está presto, pero que la carne es débil. Él no disponía de bienes materiales, no poseía una casa donde llegar y descansar y recostar su cabeza. Así que le comparte cómo es su vida para que considere si puede sobrellevar las mismas carencias antes de seguirlo. Enseguida, otro le pide permiso para esperar a enterrar primero a su padre y después seguirlo. Le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. La respuesta para él fue concisa y precisa. Jesús le dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí hay una realidad espiritual que el Señor revela. Existen personas que sí creen que hay un Dios, pero viven como si Él no existiera. Las personas que no tienen a Dios en su corazón, aunque vivan, están muertas espiritualmente. Si los padres profesan otra fe, los hijos no son responsables de las decisiones que tome su padre, ni tienen por qué seguir el mismo camino. Dice la Biblia: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Ezequiel 18:20. El Evangelio de Lucas dice que después que Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, añadió: y tú ve y anuncia el reino de Dios. 9:60. Seguirlo es unirse a la predicación del Evangelio del reino. Cuando ya lo conociste, cuando conociste a Cristo Jesús, el dador de vida, y el propósito por el cual Dios lo envió a la tierra, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vemos que las condiciones para seguir a Jesús son expuestas ante los ojos de todos. Es necesario ser idóneos, útiles, aptos para el reino de Dios. Incondicional y fiel, comprometidos y responsables. El compromiso requiere un cambio radical de vida sin mirar lo que queda atrás. Todas las personas tenemos habilidades en diferentes áreas, diferentes niveles de compromiso, diferentes debilidades, aunque también diferentes fortalezas. Y solo Dios conoce quiénes pueden ser aptos para esa misión. El Señor no trataba de desanimar a nadie, pero dejó muy claro que no quería seguidores. Él buscaba discípulos.
¿Lo siguieron o no? Unos sí, otros no. Pero las exigencias y consecuencias sí fueron claras para los prospectos. El Señor Jesús los instruía y preparaba para soportar lo que Él soportó. Él soportó el rechazo, las acusaciones, las penurias, el cansancio, el martirio y la muerte en su ministerio de establecer el reino de Dios, un reino de justicia. La gente salía al encuentro del Señor Jesús y no faltaban los que se impactaban con su autoridad y con su poder. Tal vez querían aprender su secreto. ¿Cuál es ese secreto? En todas partes hay personas que al ser testigos de sanidades y milagros, quisieran estar en los zapatos del pastor o el evangelista que es usado por el Espíritu Santo como canal de bendición. Pero no saben que servir a Dios involucra pagar un precio. Al iniciar Jesús su ministerio, como lo vemos en el capítulo 4, Pedro, Andrés, Santiago y Juan fueron los primeros a quien el Señor Jesús les dijo, sígueme. Y la decisión de ellos fue incondicional. Así que desde entonces lo acompañaban a todas partes. Continuamos, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Todo era paz. El Evangelio nos relata que, a pesar de la furia de la tempestad, Jesús dormía plácidamente, no solo por el cansancio, sino porque estaba en las manos de su Padre, estaba en las manos de Dios. Los discípulos que vieron en peligro su vida, aterrorizados, lo despertaron y él preguntó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Marcos 4:41 nos informa que temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aprendieron de esa experiencia que con Jesús había seguridad, que Él tiene poder sobre la creación y que en su presencia el temor se va. Jesús llamó a otro discípulo. En el capítulo 9, dice que vio sentado a Mateo al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y él lo siguió. Inmediatamente lo siguió. Después en el capítulo 10 ya son mencionados por nombre los 12 discípulos elegidos por el Señor Jesús. Y en los versículos 24 al 25, la enseñanza para ellos continúa. Les dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Baal significa señor o dueño, y Zebú, señor de las moscas o del estiércol. Era reconocido como príncipe de los demonios. La Biblia lo llama príncipe de este mundo por la influencia que tiene sobre él. Mira cómo la gente tiende a llamarlo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Posteriormente, para que sus pies estuvieran bien puestos en la tierra, les dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre
serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10, 34 al 39. Fuertes palabras para tenerlas en cuenta, para analizarlas. El discípulo entrega su vida a Cristo, recibe una vida nueva y se aleja del pecado, pero tendrá que enfrentar el resultado de predicar o compartir su fe entre las personas de su círculo más íntimo y también con las que se relaciona. Sufrirá la burla, el rechazo, el aislamiento, a veces aún de su propia familia, porque el pecado a su alrededor causa división. Pero ser fieles y leales a Dios es algo más fuerte que el amor a los padres, el amor a la familia, a los amigos. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. La estancia de Jesús en esta tierra fue fuego. Fue como fuego. Provocó una reacción demoníaca, como la que se ve cuando alborotas un avispero. Su misión de restaurar el reino de los cielos hizo que toda la maldad se volviera contra él. Los discípulos, los seguidores de Jesús, debían saber que el evangelio del reino en la tierra es como fuego purificador, fuego que consume la iniquidad, que enciende el enojo del príncipe de este mundo a tal grado que a él le costaría la vida. Así pagó nuestro Señor para que muchos pudiéramos ser salvos de esta perversa generación. Discípulos y seguidores del pasado enfrentaron la muerte por predicar el evangelio del reino. Aún hoy, en algunos lugares sucede lo mismo. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Es por eso que algunas personas dicen, ¿seguir yo a Jesús? Mejor después, cuando sea viejo, cuando ya se hayan casado mis hijos, cuando me jubile o cuando me esté muriendo. Jesús atraía grandes multitudes, hacía milagros y lo sigue haciendo como entonces hoy. Dice Mateo 4:23 que toda Galilea fue bendecida por su presencia. Lo buscaban, lo esperaban ricos y pobres porque sus necesidades serán resueltas. Sanaba todo tipo de enfermedades y liberaba de los demonios. Pero ¿cuántos lo reconocieron como el Hijo de Dios? Pocos. Juan 20 del 30 al 31 nos dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. La predicación aún hoy, a los ojos de algunos, parece una locura, porque la iniquidad prevalece en el mundo. Sin embargo, hoy es fácil predicar y evangelizar. Quien quiere hacerlo, lo hace. La gente vive su vida como quiere vivirla, y las reacciones contrarias son pocas o ningunas para la mayoría de los predicadores. Pero Cristo Jesús aún llama discípulos, aún dice, sígueme. Y seguir a Cristo Jesús a veces tiene un costo muy alto. El Señor de señores también llama a seguidores que anuncian el reino de Dios entre los suyos. El evangelio del reino en la tierra sigue siendo como fuego purificador que consume la iniquidad, que incomoda y asusta, que enciende reacciones alrededor. Y si alguien acepta seguir a Cristo y entrega su vida, su corazón y se arrepiente de sus pecados, es fácil someterse a un gobierno espiritual y hacer la voluntad de Dios. Es posible para todas las personas, porque Dios los hace nuevas criaturas, como lo son los niños. Y lo terrenal pierde valor. Quedan atrás los vicios, el odio, el rencor, la falta de perdón. Sin embargo, para muchos, siempre será de locura, porque no conocen el poder de Dios. Jesús dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Termino esta meditación con las propias palabras del Señor Jesús, que cita Mateo 11:25-30. Salieron de su boca, de la boca del Señor Jesús, y lo entenderás perfectamente porque su palabra habla a los corazones, a donde Él quiere llegar. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si hace falta, vuélvelo a escuchar, medítalo, abre tu corazón y tu mente a la palabra de Dios. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escúchalo a Él, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 2:1-2. Y que Dios te bendiga, te dirija, te guarde y te afirme.